Hola, mi nombre es Javier Felipe Jiménez Villero. En este caso, a mi grupo y a mí nos corresponde hablarles del capítulo 15. Este capítulo se llama Lenguas en contacto. Dentro de este capítulo hay diferentes subtemas que surgen dentro de cierta curiosidad a la hora de aprender un tema tan importante como este. Entonces, tenemos las consecuencias lingüísticas del contacto de lengua. La coexistencia de sociedades de lenguas da lugar a fenómenos que afectan a todos los niveles lingüísticos, desde los más superficiales a los más profundos. Este hecho, por tanto, viene a construirse en fuente de variación y de cambio, junto a los factores lingüísticos internos, que estos son la propia dinámica pues de la lengua. Ya sabemos que la lengua es como una persona que es cambiante y evoluciona con el pasar del tiempo y de la contextualización, y tenemos también los factores extralingüísticos, que son pues ya como lo mencioné, la sociedad y el contexto. La historia ha sido testigo de las influencias ejercidas por una particular influencia de unas lenguas sobre otras. Estas contribuyen obviamente de un modo muy decisivo a darle a cada una su particular fisionomía, ¿okay? Toda lengua puede exhibir la huella dejada por la coexistencia con sus otras variedades. Las lenguas puras sencillamente no existen. ¿Por qué? Porque existe siempre esa intervención entre un individuo con otro que provienen pues de diferentes partes, y estos hacen que surjan ciertos cambios en una lengua. Entonces, se habla de situaciones de lenguas en contacto cuando lo establecen dos o más lenguas, cualesquiera en una situación cualquiera, ¿ok? Estamos pues ante un concepto muy amplio, tal vez demasiado amplio, en el que caben situaciones muy diversas, desde las comunidades bilingües hasta los contextos de enseñanza-aprendizaje, desde también partiendo de comunidades extranjeras, pasando pues por las fronteras territoriales. En estas situaciones surgen, pues ya se ha dicho que surgen ciertos fenómenos lingüísticos que afectan a todos los niveles de la lengua, y que pueden ordenarse como se muestra pues en un ejemplo. La clasificación de estos fenómenos entre grupos no significa que estemos ante categorías excluyentes. En una situación de cambio de códigos pues también pueden darse ciertos cálculos, como existen ciertas convergencias entre las variedades fronterizas, ¿no? Esos tipos sencillamente distinguen unas causas de consecuencias o efectos en específico, desde también partiendo de comunidades extranjeras, pasando pues por las fronteras territoriales. En estas situaciones surgen, pues ya se ha dicho que surgen ciertos fenómenos lingüísticos que afectan a todos los niveles de la lengua, y que pueden ordenarse como se muestra pues en un ejemplo. La clasificación de estos fenómenos entre grupos no significa que estemos ante categorías excluyentes. En una situación de cambio de códigos pues también pueden darse ciertos cálculos, como existen ciertas convergencias entre las variedades fronterizas, ¿no? Esos tipos sencillamente distinguen
unas causas de consecuencias o efectos en específico. Muy buenas, mi nombre es Álvaro Iglesias y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es bilingüismo y qué es diglosia. Los dos términos son muy parecidos, de hecho a veces la gente tiende y las personas tienden a confundirlo. Comencemos primero qué es diglosia. Diglosia es aquel término que se refiere a cierta existencia en una determinada comunidad lingüística, donde existen dos lenguas que los hablantes dominan en su mayoría y que emplean indistintamente, sin que ninguna sea considerada superior a la otra. Eso en una situación ideal, ya que enriquece a las sociedades que poseen esos dos idiomas y evita ciertos conflictos. Entonces, diglosia supone que es la convivencia desequilibrada en la comunidad, ya que una de ellas cuenta con mayor prestigio social y cultural. Entonces, esto nos habla sobre el caso, coloquemos un caso muy hipotético que es en España. En España, anteriormente se podrían convivir dos idiomas distintos, que era el idioma español y el gallego. No obstante, uno sobrevivió más que el otro, que en este caso fue el castellano, disculpen. El castellano sobrevivió más que el gallego. Por lo tanto, existen personas que hablan aún gallego, pero la sociedad en sí, la mayor población habla el castellano. En ocasiones, el término de diglosia ha sido cuestionado. Esto quiere decir que el término también se aplica cuando lo que coexiste son una lengua y un dialecto o modalidad diferenciada de esa lengua, y los sectores de más influencia social tienden a dar mayor prestigio al uso estándar de este idioma frente a las variedades dialectales. ¿En qué parte entra esto? En las ideas de Wenrich sobre el contacto lingüístico, que estas ideas giran alrededor del concepto de interferencia. Los fenómenos de interferencia surgen de situaciones donde se da el bilingüismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el uso de situaciones de uso alternativo de dos lenguas, y se define como desviaciones respecto a las normas de cualquiera de las dos lenguas, que esto ocurre en el habla de los individuos bilingües. Como resultado, esto da una familiaridad con más de una lengua. Entonces, esto quiere decir que las interferencias son fenómenos de habla que afectan a las normas de cualquiera de las dos lenguas en contacto. Por otro lado, el término interferencia implica un reajuste de patrones, que en ocasiones resulta la introducción de elementos extranjeros en los más estructurados de la lengua, la mayor parte del sistema fonológico y una gran parte también de la morfología, y por otra parte hay que hablar sobre la sintaxis y ciertas áreas del vocabulario que nos ayudan a poder adentrarnos más en este término que es de diglosia, y cómo se presenta también la diglosia en el propio bilingüismo. Ahora, es necesario hablar sobre las propuestas que hizo Wenrich sobre interferencias, y él dice que existen 4 interferencias en el nivel fónico, que tenemos como la primera, que es la subdiferenciación de fonemas, la segunda, superdiferenciación de fonemas, reinterpretación de las distinciones, y por último, sustitución de sonidos. Como subdiferenciación de fonemas, tenemos que esta consiste en confundir dos sonidos de la lengua B, que en este caso, para no confundirse, la llamaremos lengua influida, cuyos equivalentes no se distinguen en la lengua A, que la llamaremos lengua influyente. Como segundo, tenemos la superdiferenciación de fonemas. Esta trata de la imposición de distinciones fonológicas del sistema A sobre los sonidos del sistema B, en el que no son necesarias. Si va como ejemplo la distinción de la S sonora. Tenemos también la reinterpretación de fenómenos. Este apartado consiste en distinguir fonemas en la lengua B mediante rasgos que en su sistema solo son redundantes para que la lengua A sea relevante. Sustitución de fonemas. Este se produce entre fonemas semejantes de A y B, pero pronunciados de forma diferente. Tenemos en este caso el fonema de la Z y la S, que suelen ser muy similares a la hora de pronunciarlo. Tenemos también, como en el caso de casa y casa, suelen ser muy similares, pero a la hora del léxico son muy diferentes, ¿verdad? Hola, soy José Barrios y el día de hoy te estaré explicando lo que es el préstamo léxico.
Este fenómeno ocurre cuando existen palabras entre idiomas que son muy parecidos y su significado también, o a veces son parecidas solamente las palabras, pero el significado cambia totalmente. Por ejemplo, en la palabra del inglés parking, en parking notamos que pues existe mucho parecido con la palabra parquear del español, y su significado básicamente es el mismo. O cuando cambian totalmente, por ejemplo, como en la palabra terrible del español, que significa pues algo malo, o del inglés, que es terrifying, que significa algo totalmente distinto, que es algo bueno. Por ejemplo, también notamos que la depresión es una enfermedad totalmente horrible y también que tiene un contexto psiquiátrico, no es algo con lo cual se juega. Pero notamos también que utilizamos esa palabra para cantar canciones en fiestas y para las películas, donde se encuentra la definición o el significado de lo que viene siendo la depresión totalmente diferente. Ahí pues podemos jugar con su significado un poco o cantarlo al aire libre, como les había dicho ya con la música, y es pues totalmente diferente el trato que se le da a la palabra. También tenemos palabras que son totalmente extraídas de un idioma diferente al nuestro. Por ejemplo, pizza. La palabra pizza es totalmente italiana y así mismo también la dicen allá, y nosotros la utilizamos para referirnos a la misma cosa. O por ejemplo la palabra podcast, que también significa la misma cosa acá, y hoy en día, como tenemos los extranjerismos muchísimo más adaptados a nuestro idioma, no nos importa decir también pues palabras, digamos, por ejemplo en inglés. En el caso pues también del inglés sucede lo mismo. Ellos han tomado palabras de otros idiomas prácticamente totalmente iguales y les han dado un uso también a la palabra. Por ejemplo, la palabra taco, que es muy utilizada por allá por las fronteras entre Estados Unidos y México. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la alternancia y mezcla de lengua. La alternancia es un fenómeno que se da entre hablantes y las comunidades bilingües. Este fenómeno consiste en la unión o en agregar oraciones o fragmentos de oraciones de diferentes lenguas en un discurso de un mismo hablante. Este fenómeno está regido por principios morfológicos y sintácticos, y también está condicionado por factores funcionales y pragmáticos, como son el entorno, los participantes, los temas de conversación, y generalmente tienen dos condiciones que deben cumplirse. La primera, que no se alteren o se cambien las unidades dependientes como morfemas dependientes, y la segunda, situación de equivalencia, que la oración que esté en alternancia de diferentes lenguas esté gramatical correctamente. Bloom y Gompers hacen una tipología de estas alternancias. Ellos hablan sobre el cambio de etiqueta, que es el primer tipo. Aquí podemos ver un ejemplo. El cambio de etiqueta se basa en interjecciones o elementos discursivos o expresivos. Ahí podemos ver el ejemplo. El otro tipo es cambios oracionales. En este se cambia o se alterna una oración completa. Aquí podemos ver el ejemplo. Y el último, cambios intraoracionales. En este consiste en cambiar la lengua dentro de una misma oración o cláusula. También existen dos autores, Daven y Moore, también hacen una tipología pero con un estudio más minucioso. El primer tipo sería alternancia entre actos de habla. Aquí podemos ver el ejemplo. También la alternancia de segmentos dentro del acto del habla. Aquí podemos ver también el ejemplo. También la alternancia de unidades de inserción. Inserción 1. Aquí podemos ver el ejemplo también.
Y la alternancia de unidades, inserción 2. Aquí hay un ejemplo también de eso. Para que se den estos cambios de código, esta alternancia, es necesario que se den unas condiciones. Hay que resaltar de que estos cambios no se dan en comunidades en el cual tengan problemas para dominar alguna lengua, sino todo lo contrario. Se da en aquellas comunidades que han adquirido un gran dominio de dos lenguas. Entonces podemos decir que la condición primordial o principal es que se dé el bilingüismo o que sean comunidades bilingües. Aquí podemos ver un cuadro que explica un poco sobre este estudio, el cuadro hecho por Grosjean. Aquí vemos que un hablante bilingüe comunicándose con uno monolingüe y con otro bilingüe. Vemos que con un monolingüe puede usar tanto la lengua 1 como la lengua 2, pero ya un bilingüe hablando con otro bilingüe, ya se desprende mucho más esta condición. Vemos que puede usar tanto la lengua 1 como la lengua 2, pero dentro de la lengua 1 puede hacer cambio de código o no puede hacerlo, y que en la lengua 2 igualmente puede hacer un cambio de código y tampoco puede hacerlo. Otros autores como Appel y Moisken explican los cambios de código, afirmando que 1. Favorecen la función referencial. Esto quiere decir de que determinados temas o vocablos solo se pueden hablar en un determinado lenguaje, una determinada lengua, perdón. La función conativa quiere decir de que esto permite una mejor comunicación o que se llame más la atención del receptor. Función expresiva. Esto se facilita la comunicación expresiva en un grupo social determinado. También la función fática facilita el cambiar el turno del habla. La función metalingüística, que resalta mucho las habilidades lingüísticas de las personas. Y la función poética facilita mucho lo que son los juegos de palabras.